La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bendito sea el Señor. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, mi Señor, en esta noche, Señor. Bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor Jesucristo. Venimos, Señor, agradecidos delante de tu presencia, Padre. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de ser hijos tuyos, bendito Dios Santo. Gracias, Dios mío, Padre, Dios, por traer tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Bendice este pueblo, Padre, Dios Santo, y seas tú tomando el control, Dios mío, de la enseñanza de esta noche, Dios mío, Padre. Guárdanos, Señor, de toda palabra, Dios mío, Padre, que no sea buena, Señor, Dios mío. Guárdanos, Dios mío, Padre, Dios Santo, al estar en este lugar, Señor, y que tu palabra, Dios mío, fluya y corra, bendito Dios, en nuestros corazones, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén, bendito Dios. Dice el tema, el Dios de juicio y de misericordia. Lo escribieron, hermanos. El Dios de juicio y de misericordia. Amén. Hermanos, como hemos encontrado en la palabra del Señor, amén, Dios siempre, hermanos, amén, hay un rayo, hay una luz, hermanos, de misericordia de Dios, amén. Siempre hemos visto mediante la historia, hermanos, que Dios trató con el pueblo de Israel, siempre, hermanos, amén, a pesar del juicio, bendito sea Dios, pero siempre, amén, al final, hermanos, siempre Dios mostraba su misericordia, bendito sea Dios, amén. Bendito siempre Dios mostraba la restauración del pueblo de Él. Bendito sea el Señor. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a ver, hermano, amén. Nos tocó, hermanos, impartir la clase en el libro de Joel. Bendito sea Dios. Amén. Como decíamos temprano, hermano, no se da mucha referencia en cuanto a la vida de Joel. Bendito sea el Señor. Amén. Pero el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Amén. Anótenlo, hermanos, para que lo tengan, hermanos, amén, como en su registro. Jehová es Dios significa el nombre de Joel, bendito sea el Señor, amén. Ahora vamos al capítulo 1, bendito sea el Señor. Capítulo 1, amén, del 1 al 4 vamos a empezar la lectura. Y yo quiero, hermanos, que algún hermano me ayude en lo que es vamos a participar todos. Y un hermano me va a ayudar, hermano, a leer estos 4 versículos del capítulo 1 de Joel, bendito sea el Señor, amén. Nuestra hermana Lidia, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Dice como inciso 1, amén, invoque a Dios. El literal A dice, los que son de Dios enfrentarán calamidades, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, amén. Capítulo 1, hermano, del 1 al 4, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, amén. Joel, hermano, hace una descripción, hermano, amén, de las calamidades, hermanos, que estaban sucediendo en el reino de Israel. Bendito sea el Señor, amén. Donde podemos ver, hermanos, amén, bendito sea el Señor, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, amén. Y dice la palabra del Señor también que Él se duele del castigo. Bendito sea el Señor. Amén. A Dios, hermanos, le dolía el castigo, hermanos, que estaba, hermanos, se estaba derramando sobre esta nación. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y Joel, hermano, hace una descripción, hermanos, de lo que estaba pasando. Bendito sea el Señor. Amén. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, desde el versículo 5 al 12... habla la calamidad, hermanos, que vino a la tierra de Israel. Bendito Dios Santo, amén. Más que todo al reino de Judá. ¿Por qué, hermano? Por causa de la desobediencia. Amén. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que no podemos hacer males para que vengan bienes. Bendito sea el Señor. Amén. Eso es lo que declaraba el apóstol Pablo. Amén. Bendito sea el Señor. Si nosotros, hermanos, estamos haciendo males
no podemos esperar bien del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. No podemos, hermanos. Amén. Deuteronomio capítulo 28 en adelante habla, bendito sea Dios. Amén. Del pago, hermanos, del castigo, hermanos. Amén. Hay resultados de la obediencia. Amén. Benditos beneficios de la obediencia. Pero también hay, hermanos, consecuencias de la desobediencia. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y Dios, hermano, da una advertencia, hermano, acerca, hermano, de si su pueblo es desobediente. Bendito sea Dios. Por eso decimos, hermano, que no podemos hacer males para que podamos recibir los bienes de Dios. Amén. Si hacemos males, nosotros vamos a recibir, pero lo contrario, vamos a recibir el castigo de Dios. Amén. Pero no queremos el castigo de Dios. Amén. Sino el bien de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice, hermanos, amén, que dice que amén, bendito sea Dios. Había venido una gran devastación, hermanos, de lo que son las langostas. Bendito sea el Señor. Amén. Donde, hermano, la langosta había llegado como castigo de Dios. Amén. Y nuestra hermana Lidia leyó, amén, en el capítulo, versículo 4, bendito sea el Señor, acerca, hermanos, de lo que es la langosta. Amén, bendito sea el Señor. Como la langosta, hermanos, vino a devastar, hermanos, el cultivo de los hijos de Israel. Todo, hermano, lo que la langosta, hermanos, devoró a su paso. Amén, no dejaban nada, hermano, a su paso, hermano, bendito sea el Señor. Amén, porque era un juicio de Dios para su pueblo Israel. Amén. Pero pasaba algo, hermano, que el pueblo de Israel, hermano, no estaba prestando atención, hermano, lo que estaba sucediendo. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, la devastación estaba llegando. Bendito sea Dios. Amén, porque la palabra del Señor dice que pueblo grande, hermano, se había levantado, amén, pueblo fuerte se había levantado, amén, con dientes de león, amén, para devorar todo lo, hermano, lo que venía, todo lo que encontraba a su paso, bendito sea el Señor, amén. Pero ¿por qué, hermano, estaba siendo devorado, hermano, la obra de las manos del pueblo del Señor? Por causa de la desobediencia. Pero había algo, hermano, que estábamos diciendo, amén, que los líderes no estaban prestando atención, empezando con los sacerdotes y los ancianos, hermanos, no estaban prestando atención a lo que estaba pasando. Bendito sea el Señor, amén. Pero había algo importante, hermanos, amén, bendito sea el Señor, que ellos, hermanos, no recapacitaban en sus caminos, amén. Porque viendo, hermanos, amén, lo que estaba pasando, hermanos, no recapacitaban, hermanos, amén. Por eso el profeta Joel les decía, hermanos, oíd, ancianos, y escuchad los moradores de la tierra, prestad atención. Porque tal parece, hermano, que ellos no estaban prestando atención, hermano, a lo que estaba sucediendo. Bendito sea el Señor. Se lamentaban porque, hermanos, amén, las cosechas estaban siendo destruidas. Y la palabra del Señor, hermano, da, hermano, lo que es, hermano, lo que este insecto, hermano, estaba haciendo. Amén. Dice, hermano, que lo que quedó de la oruga comió el saltón, amén. Y de lo que comió el saltón, y de lo que dejó el saltón, comió el revoltón, amén. Y lo que del revoltón dejó, hermanos, comió la oruga, la langosta, bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Amén. Hermano, el proceso, hermano, de la langosta, amén, bendito sea el Señor, para no dejarle nada a los hijos de Israel. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Hermano, los animales estaban sufriendo, hermano, el castigo, hermanos, amén. ¿Qué culpa tenían los animales? Los animales no tenían ninguna culpa, hermano, de lo que el hombre había hecho. Bendito sea el Señor. Amén. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, amén. Toda vegetación, hermano, que estos animales, hermano, habían devorado. Amén. Sin dejarle nada al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había caído en pecado. Bendito sea Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, hermano, en el versículo 13 del capítulo 2 de Joel. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, bendito sea el Señor, amén. Porque fácil era, hermano, rasgarse el vestido, pero, hermano, no se rasgaban el corazón, bendito sea el Señor, amén. Porque usted se rasga el corazón, hermano, yo no puedo ver su corazón. Ni mi hermano, ni usted me puede ver el corazón a mí, solamente Dios, amén. Y la gente miraba, hermano, que los líderes, hermano, se rasgaban las vestiduras. Que la gente, hermanos, el pueblo se rasgaba las vestiduras, amén. Y quizás decían, qué humillado este hombre delante de la presencia de Dios. Pero como la Biblia dice, hermanos, amén, que engañoso es el corazón y perverso, amén. ¿Quién lo conocerá, amén?
Jeremías capítulo 7, versículo 9, bendito sea el Señor, amén. Solamente Jehová lo conoce el corazón del hombre, amén. Entonces el profeta, hermanos, amén, era la voz de Dios hablando al pueblo del Señor, amén, que se volvieran de sus malos caminos, bendito sea el Señor, amén. Esta devastación, hermano, este enjambre de langosta, hermanos, podían, como decíamos temprano, podían devorar, hermanos, amén, en poco tiempo, hermanos, una vegetación, hermanos, muy grande, amén, hasta no dejar nada, bendito sea el Señor. El Señor no les dejó nada, hermanos, para que ellos pudieran recoger. Imagínense, hermano. Y esta no era, hermano, una amenaza, hermano, no era un pueblo, hermanos, de hombres, sino un pueblo, hermano, sino, hermano, un enjambre de langostas. Amén, bendito sea el Señor. Ustedes saben, hermano, que Dios puede usar cualquier cosa, hermano, cualquier argumento para darnos una lección, amén, para que nosotros nos volvamos a Él. Bendito sea el Señor, amén. Tal vez nosotros estemos pasando algo, hermanos, como pueblo del Señor, pero tal vez debemos de examinarnos por qué nosotros estamos pasando eso. Los ancianos y los sacerdotes, los líderes de la nación, hermano, no se preguntaban, hermano, solo se lamentaban, amén, porque dice que el rostro del pueblo de Dios palideció, amén, a causa de lo que estaban sufriendo. Pero, hermanos, tampoco, hermanos, recapacitaban en sus corazones qué era, hermano, porque en el pueblo de Dios, hermanos, se estaba moviendo, hermano, la desobediencia, el pecado y la idolatría, bendito sea el Señor. Quizás nosotros como pueblo del Señor ya no somos idólatras, pero somos desobedientes. Bendito sea el Señor, amén. Somos obstinados, amén. Y la obstinación, dice la palabra del Señor, es como el pecado de idolatría. Bendito sea el Señor, amén. Y Dios lo aborrece, bendito sea el Señor, amén. Cuando nos volvemos obstinados, cuando nosotros despreciamos el consejo, amén. Cuando despreciamos, hermano, la palabra del Señor, amén. Los profetas de Dios, hermanos, se tuvieron, hermanos, que enfrentar, hermanos, a la obstinación del pueblo de Dios, amén. Que les daban muerte, amén, los apedreaban, los encarcelaban por causa de la palabra, porque era dura recibir la palabra del Señor, amén. Y este pueblo, hermano, estaba sufriendo la calamidad de Dios, amén. Y Dios había enviado esta plaga para, hermanos, hacerlos volver de su mal camino, bendito sea el Señor, amén. Por eso el profeta le declara al pueblo, a los ancianos, se dirige a los líderes, bendito sea el Señor, amén. Como decíamos temprano, es que los líderes, muchas veces el pueblo del Señor se desenfrena por la mala administración, amén, bendito sea el Señor, por un mal liderazgo, bendito sea el Señor. Pero hay unos, hermanos, que aunque les hablen la palabra, bendito sea el Señor, amén, siempre se desenfrenan o siempre nos desenfrenamos, amén. Pero Dios tenga misericordia, bendito sea el Señor, amén. Entonces Joel, hermano, les declara, hermano, que prestaran atención a lo que estaba pasando, amén. Dice la Biblia que la tierra se había enlutado por causa, hermano, de la devastación que había pasado, bendito sea el Señor, amén. Qué bueno, hermano, es recoger el fruto, hermanos, amén, cuando un hombre siembra, amén, bendito sea el Señor. Espera, hermano, que sea una buena cosecha, amén. Yo pienso, hermano, que estos hombres, hermano, esperaban que algo quedara, hermano, pero la Biblia dice que nada quedó, amén, por causa de ellos, bendito sea el Señor, amén. Y las consecuencias las sufrieron hasta los animales, amén. En las devastaciones, hermano, en las calamidades que sufren en la tierra, ¿quiénes son los que sufren? Los animales, amén. ¿Por qué? Por causa del hombre, bendito sea el Señor, amén. ¿Qué culpa tienen los animales, hermano? Por la desobediencia de nosotros, amén. O por la desobediencia, hermano, que el pueblo de Dios hizo, amén. Bendito sea el Señor. Pero Dios quería, hermanos, que manifestar su misericordia, a pesar, hermanos, de la calamidad que estaba pasando el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, amén. La Biblia dice, hermanos, que Dios se duele del castigo, amén. Pero hay momentos que tiene que aplicarlo, amén. Y si nosotros no nos volvemos a Dios, hermanos, Dios lo va a aplicar a nosotros, amén. Bendito sea Dios, amén. Si nosotros somos desobedientes, tarde o temprano el castigo de Dios va a venir, bendito sea Dios. ¿Qué va a ser lo que Dios nos va a mandar, hermanos, para que nosotros nos volvamos, amén, bendito sea el Señor, con todo nuestro corazón? Algo Dios va a tener que hacer, amén, por nosotros, bendito sea el Señor, amén. Quizás no nos va a mandar así literalmente las langostas para que nos piquen, bendito sea el Señor, amén. Aunque el libro de Apocalipsis habla, hermanos, que dice, hermanos, que hermanos de los abismos van a salir langostas, amén, bendito sea el Señor, que van a morder a los hombres, amén.
Hoy sí van a respetar, hermanos, la vegetación de la tierra, sino que se van a dirigir a los hombres. Amén. Pero posiblemente, hermanos, Dios no envía, amén, bendito sea el Señor, porque Dios quiere tratar con su pueblo, amén. Amén, porque Dios espera que su pueblo, yo veo que estaban viendo allá atrás, que ya habían anotado. ¿Eh? Dios espera, hermano, que su pueblo, hermano, sea obediente. Bendito sea el Señor, amén. Pero mediante la historia, hermano, como Dios ha venido tratando con el pueblo, amén. Pueblo desobediente, pueblo de dura cerviz, amén. Casa rebelde, le decía el Señor a su pueblo, bendito sea el Señor, amén. Eso era algo terrible, hermano, como este hombre, hermano, aún el profeta, hermano, sufría, amén. Aún todos los profetas sufrían, hermanos, al ver, hermanos, la desobediencia del pueblo, bendito sea el Señor. Los que son de Dios han sido llamados a orar, ¿cuántos lo creen? Por eso vamos a leer, hermanos, capítulo 1 del versículo 13 al 20, bendito sea el Señor. Alguien que me lea versículo 13 del capítulo 1 al 20, hermanos, del libro de Joel. Bendito sea el Señor. Con voz de mando. Bendito sea el Señor. Amén. Verso 13 al 20. Dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuan turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Gloria a Dios. Podemos, hermanos, ver la devastación, hermanos, que había traído esta plaga. Era terrible, amén, bendito sea el Señor, amén. Judá había sido, hermanos, invadida por el desastre, amén. Como lo podemos ver, hermanos, en la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Pero a Joel, hermanos, al profeta Joel, hermanos, le tocaba, hermanos, explicar, bendito sea el Señor, lo que estaba sucediendo. Amén, bendito sea el Señor, amén. Esto, hermanos, era, hermanos, amén. Aquella catástrofe, dice, estaba relacionado con los propósitos de Dios. Amén, bendito sea el Señor. Pero Dios esperaba, hermanos, amén, una respuesta de su pueblo. Amén. La respuesta de su pueblo era la humillación y el arrepentimiento genuino. Bendito sea el Señor. Amén. Dios quiere, hermanos, un corazón arrepentido. Bendito sea Dios. Amén. Habla, hermanos, acerca, hermanos, de llamar a los sacerdotes, hermanos, a los ministros de Dios, amén, a congregar al pueblo de Dios, amén, bendito sea el Señor, a dormir, dice, en silicio, amén. El silicio, hermano, se ocupaba, hermanos, en los tiempos, hermanos, mayores de más angustia, bendito sea el Señor, amén. Y él le declara, hermanos, que duerman en silicio, amén, de día y de noche, bendito sea el Señor, amén, a causa de lo que estaba pasando, amén, porque no era fácil lo que estaba pasando, amén. Hermano, al acabarse, hermano, los cultivos, hermano, al secarse la tierra, amén, bendito sea el Señor, al no haber, hermanos, alimento en los graneros, amén, el pueblo estaba sufriendo la dura realidad, hermanos, de la hambre, amén. Al haber hambre, hermanos, el pueblo estaba muriendo, bendito sea el Señor, amén, porque este cuerpo necesita de alimento, amén. Y hermano, miren, en el África no hay alimento. ¿Cómo muere la gente? Bien delgaditos, amén, bendito sea el Señor.
bien delgaditos, hermanos, se mueren por causa de la hambre. Y estaba pasando, hermanos, el tiempo de mucha hambre en esta tierra. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, amén. Todo estaba sufriendo las consecuencias. Y Dios le dijo, hermanos, a los ministros, hermanos, que durmieran en silicio. Bendito sea el Señor, amén. Dios convocó un día, bendito sea el Señor, amén. Un día de lamento y de lloro. Amén. Ese día, hermano, no es que fuera un día literal, amén, bendito sea el Señor, de 24 horas, sino que fuera un día, hermano, donde todo el pueblo del Señor, hermano, hasta que, hermano, Dios, hermano, Dios manifestara su misericordia, bendito sea el Señor, amén. Así como el pueblo de Nínive, hermanos, que ayunó, hermanos, amén. Dice la verdad del Señor, hermanos, que todo, hermanos, amén, hubo un duelo nacional a causa de lo que estaba pasando, amén. Nadie se escapó, hermanos, de ayunar y de lamentarse delante de la presencia de Dios, amén. Es terrible, hermano, es triste, bendito sea el Señor, amén, cuando se convoca, hermanos, al pueblo del Señor, amén, amén. Y dice la Biblia que todos, hermanos, hasta los niños, amén, que los niños no sabían por qué estaban aguantando hambre, por qué los papás no les daban de comida. Pero, hermanos, hasta los niños los pusieron en ayuno, bendito sea el Señor, amén. Y el lloro y el lamento era cuando lloraban por causa del hambre, hermanos, amén. Imagínense, hermanos, todos, hermanos, era un duelo nacional por causa, hermanos, de su propia desobediencia. Aunque los niños no tenían culpa, porque los niños no tienen pecado, pero por la culpa de los padres. Imagínense, los niños no estaban comiendo por la desobediencia de los padres. Santo Dios, hermano. Entonces vemos, hermanos, hasta dónde, hermanos, bendito sea el Señor, amén. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, rascad vuestros vestidos, rascad vuestros corazones y no nuestros vestidos, bendito sea el Señor, amén. Porque Dios quiere, hermanos, que nuestro lamento, nuestra oración salga de nuestro corazón, amén, bendito sea el Señor. No solamente de nuestros labios hacia afuera, sino de nuestro propio corazón, amén, bendito sea el Señor, amén. Joel estaba llamando al sacerdote para que guiaran a los ancianos y al pueblo a un tiempo de lamento nacional, bendito sea el Señor, amén. Imagínense, hermanos, que el pueblo, como, hermanos, vemos hoy en tiempo, hermanos, cómo los pueblos gimen, amén, por causa del hambre, por causa de las pestes, por causa, hermanos, amén, pero no es de la manera como Dios quiere que ellos giman delante de su presencia, amén. Porque ellos le piden a otros dioses, amén. Están pasando hambre, hermano, pero le piden a otros dioses. Y así pasaba con el pueblo de Dios, hermano, en ese tiempo, amén. Porque se estaba dando la idolatría, amén. Ellos le pedían a otros dioses, amén. Pero Dios había enviado a Joel, hermano, para que, hermano, hacerlo recapacitar, hermano, que era Jehová Dios a quien tenían que pedirle, bendito sea el Señor, amén. Hasta la casa del Señor, hermano, estaba siendo, hermano, sufriendo, hermano, por causa de los mismos ministros de Dios. ¿Por qué? Dice que había cesado la ofrenda y la libación, amén, bendito sea el Señor. O sea que, hermanos, los sacerdotes no estaban haciendo nada, bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no había quedado grano, no había quedado, hermanos, el producto, hermanos, para poder hacer el aceite, hermanos, para poder, hermanos, presentar ofrenda a Jehová Dios. Hermanos, pero el pueblo del Señor, hermanos, no se había dado cuenta, hermanos, amén. Y Dios le dijo, hermanos, por medio del profeta, que prestaran atención a lo que estaba pasando, bendito sea el Señor, amén. Por eso nosotros debemos de prestar atención, hermanos, qué es lo que está pasando en nuestra vida, amén. Amén. ¿Qué es lo que a ti y qué es lo que a mí me está pasando, amén? Y debo de prestar atención, amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos pasando? Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué te ha venido a ti? ¿Qué me ha venido a mí, amén? Porque el pueblo del Señor, por causa de la desobediencia, estaba pasando males, calamidades, amén. Nosotros podemos pasar calamidades como pueblo del Señor, pero no quiere decir que todo el tiempo vamos a pasar calamidades. Debemos de hacernos una autoconciencia, amén, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bendito sea el Señor. Porque, hermano, aunque haya tormenta, hermano, pero después viene un tiempo de bonanza, dice la palabra del Señor, amén. Cuando el Señor Jesucristo se subió a aquella barca, hermanos, amén, con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado, y aquella tormenta se levantó, amén. Aquella tormenta se detuvo, amén, vino un tiempo de paz, bendito sea el Señor. Pero, hermanos, si todo el tiempo, yo veo que muchos cristianos dicen, todo el tiempo
Sufren que están en lucha, en prueba y en escasez y en todo. Hermanos, viene un tiempo de bonanza para el pueblo del Señor, amén. El pueblo de Israel, hermanos, cuando Dios, hermanos, también le muestra un tiempo de restauración, bendito sea el Señor, en el cual ellos iban a gozar, amén. No todo iba a ser, hermanos, de sufrimiento, bendito sea el Señor, amén. Es como ahora nosotros podemos sufrir en esta tierra, pero Dios ha prometido algo mejor, hermanos, amén. Dios ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, bendito sea el Señor, amén. Porque esta tierra ya no sirve, hermano. Esta tierra, hermano, gime, dice la palabra de Dios, por ser redimida, bendito sea el Señor, amén. Arrepiéntase y vuélvase a Dios. ¿Cuántos nos hemos vuelto a Dios? Amén. Joel hace una grave advertencia, bendito sea el Señor, amén. La advertencia era, hermano, por causa de la desobediencia, amén. Hermano, pero ¿sabe cómo podemos detener el juicio de Dios? ¿Cómo se detiene el juicio de Dios, hermano? Un verdadero arrepentimiento, amén, bendito sea el Señor. Y en la palabra del Señor encontramos, hermanos, a través de la historia, hermanos, amén. A través, hermanos, de la palabra de Él, hermanos, que cuánto, hermanos, Dios, hermanos, desistió, amén, detuvo su mano porque el pueblo se humilló, bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia que si se humillare mi pueblo, amén, sobre el cual mi nombre es invocado, amén, y si buscaren y oraren, bendito sea el Señor, amén. Pero a veces no buscamos y queremos el favor de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Pero tenemos que buscar de Dios, amén. Debemos de pedir la misericordia de Dios, amén. Y Joel hace una grave advertencia, bendito sea el Señor, amén. Capítulo 2 del versículo 1. Bendito sea el Señor. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Temblad todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 2. Día de tinieblas y día de oscuridad. Día de nube y día de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bendito sea el Señor. Amén. Como todos sabemos, hermanos, amén. Aquí hay también palabras, hermanos, profética, bendito sea el Señor, amén, que no se ha cumplido, bendito sea el Señor, amén. Habla de una restauración futura, hermanos, que el pueblo del Señor va a tener, amén, hablando del pueblo de Israel, bendito sea el Señor, amén. Pero este es el tiempo del pueblo gentil, bendito sea el Señor, amén. Dios, hermanos, primero dice la Biblia, las primicias, bendito sea el Señor. Después dice todo Israel será salvo, dice la palabra del Señor, amén. Entonces, hermanos, vemos, dice trompeta, tocad trompeta en Sión, amén. Joel, hermano, era esa trompeta, bendito sea el Señor, amén. Joel, hermano, era esa voz, hermanos, amén, bendito sea el Señor, que Dios había puesto, hermanos, amén, para despertar al pueblo de Él. Bendito sea el Señor, amén. ¿Para qué se usaba, hermano, una trompeta? ¿Para qué se usa una trompeta? Los que fueron trompeteros. Aquí no usaban trompeta, usaban un cuerno, bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor, amén. Así como en unas congregaciones que usan unos cuernos, bendito sea el Señor, amén. Pero hermano, esos cuernos, hermano, con esos cuernos, hermano, el que soplaba tenía que tener buenos pulmones para que, hermano, ese pueblo de Israel era numeroso. Dice que había una guarnición, hermano, que tocaba la trompeta para avistar, hermano, por los enemigos, amén. Cuando los enemigos se querían acercar, ellos avisaban, bendito sea el Señor, amén. Y ese trompetazo alertaba al pueblo, alertaba, hermanos, al ejército del pueblo de Israel, hermanos, amén. Ese trompetazo, hermanos, se distinguía de los demás trompetazos, amén. Como en el ejército. ¿Cuántos fueron soldados aquí? Hermano Tulio fue Skybuilding en Guatemala. Santo Dios, hermano. Entrenado en las mejores montañas, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, cuando en el ejército, hermano, tocan una trompeta, hermanos. No sé si en Guatemala, pero allá tocaban trompeta, ¿ven? Para todo. Entonces el soldado ya sabía, hermano, qué es lo que iba a hacer, hermanos, para levantarse, para prepararse, amén. ¿Qué es lo que se tenía que hacer, amén? Porque no podían tocar la trompeta, hermanos, y era hora de bañarse, amén, y tal vez agarraba el fusil y el uniforme, bendito sea el Señor.
lo castigaban por una semana, amén. Con pan y agua, bendito sea el Señor, amén. Pero hermano, Dios, hermano, dice, tocar trompeta en Sión, amén, bendito sea. ¿Qué quiere decir? Que despertaran, hermano, de lo que estaba pasando, amén. Que se alertaban, hermano, de lo que, hermano, estaba sucediendo en la tierra, bendito sea Dios, por causa de la desobediencia, amén. La desobediencia que el mismo pueblo había traído, las consecuencias que el mismo pueblo, había traído, bendito sea el Señor, amén. Porque hay cosas que vienen a nosotros, hermano, que es por nuestra propia culpa. Amén. Tal vez podamos pasando algo, hermanos, que nosotros somos los propios responsables, amén. Y a veces le echamos la culpa a otras personas. Amén. Bendito sea el Señor. Porque dice hermano que toda acción tiene una reacción, amén. Bendito sea el Señor, amén. Así es que, hermano, posiblemente estemos pasando algo, hermano. El pueblo de Dios estaba cosechando lo que había sembrado, amén. Bendito sea el Señor. Y lo que sembraron, hermano, en la tierra no lo aprovecharon. Santo Dios, hermano. Imagínense, hermano, que nosotros estemos queriendo, hermano, estemos recogiendo en graneros, hermano, amén. Y por desobedientes, hermano, amén, no hallemos nada en los graneros. Porque eso estaba pasando con el pueblo del Señor, amén. Es más, ni pudieron recoger en los graneros, porque todo se arruinó. Bendito sea el Señor, amén. Porque dice la Biblia, hermano, que pueblo grande se había levantado, amén, y había descendido a mi tierra, dice la palabra del Señor, hermano, hablando de nuestro Dios, amén. Y dice, hermano, que con dientes de leones. Imagínense, esas langostas traían mucha hambre, bendito sea el Señor, amén. Pero era el juicio de Dios, hermano, amén. Quizá, hermano, en lo natural, hermano, quizá, hermano, no podían debatir de esa manera, hermano, pero como era un juicio de Dios, para darle una lección al pueblo de Dios, hermanos, amén. Hay muchos hermanos que se han quedado sin nada, hermanos. Hay testimonios, hermanos, vea, que hay hermanos que se han quedado sin nada. ¿Por qué? Por la desobediencia. Nada les quedó, hermanos, amén. Puros papeles en la cartera, amén. Bendito sea el Señor, amén. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Hay gente que ha ido al banco, hermano, y ya no ha hallado nada en la cuenta bancaria, bendito sea el Señor. Y ya ha pasado eso. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y Dios dice, hermano, que somos obedientes, Él va a reprender al devorador, amén, bendito sea el Señor. Pero ese devorador que llegó, hermano, a esa tierra, no dejó nada, amén, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Siempre, hermano, la desobediencia aparece en el pueblo del Señor. Amén. Porque para hacer lo malo, hermano, amén. Dice la Biblia, hermano, que fueron sabios para hacer lo malo, amén. Pero para hacer lo bueno, fueron tardos, bendito sea el Señor, amén. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? Amén, bendito sea el Señor, amén. Que debemos de pedir la misericordia de Dios cada día, amén, bendito sea el Señor. Digámosle al Señor, cambia mi vida, Señor, amén. Para que, hermano, no venga mal sobre nosotros. Amén. Bendito sea el Señor, amén. Porque Dios, hermano, para volvernos al camino, Dios puede usar cualquier cosa. Amén. Bendito sea el Señor. El arrepentimiento exige acción. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea el Señor, amén. Por eso Joel, hermanos, describe, hermanos, amén. Describe la escapatoria, hermanos, para el juicio de Dios. Lo que estábamos diciendo, amén. ¿Cuál es la escapatoria para el juicio? El arrepentirnos de todo nuestro corazón, amén. Un arrepentimiento sincero, amén. Y por eso dice, hermano, el arrepentimiento exige acción. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón, se ve la acción. ¿Cuál es la acción? Los frutos. Amén. Bendito sea el Señor. Porque el pueblo, hermano, supuestamente se humillaba, arrancaba sus vestidos, hermano, pero no había acción, no habían frutos. Amén. Quizá, hermano, hemos dicho que nos hemos arrepentido, pero no hemos visto el fruto, no hemos visto la acción, amén, bendito sea el Señor, amén, amén. Y hermano, a veces, ¿cómo dice la palabra? La acción habla más que 1000 palabras, ¿cómo es? Los hechos hablan más que 1000 palabras, amén. Porque podemos mostrar un arrepentimiento, pero ¿a dónde están las obras? No hay obras, bendito sea el Señor, amén. Pero la palabra del Señor, hermano, amén, nos declara, hermanos, amén,
que él pedía, hermanos, al pueblo del Señor un arrepentimiento genuino. Bendito sea el Señor, amén. Significaba más, hermanos, una dedicación, hermanos, a los sacrificios, una dedicación al culto. Bendito sea el Señor, amén. Aquellos cultos, hermanos, de adoración, hermanos, que ellos presentaban hacia Dios. Aquella ofrenda que presentaban hacia Dios, amén. Habla sobre el regreso al Señor en la palabra de Dios, amén. El regreso al Señor significa, hermanos, amén, hermanos, alejarse de un ambiente de pecado. Amén. Alejarse de un ambiente, hermano, de idolatría. Bendito sea el Señor. Amén. Porque, hermano, imagínense, hermano, la mano de Dios, hermano, lo que Dios, los hechos que Dios había hecho con su pueblo. Amén. Y cómo el pueblo de Dios se alejaba, hermanos. Amén. Y a veces decimos nosotros, hermano, que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que no vio de la mano de Dios? Amén. Y ellos fueron testigos, hermano, oculares, hermanos, de lo que Dios hizo. Pero nosotros también hemos sido testigos, bendito sea el Señor, amén. El cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, bendito sea el Señor, amén. El cambio que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios seguirá haciendo en nosotros, amén. Porque yo creo que ya no somos los mismos. ¿O somos los mismos? Porque si somos los mismos necesitamos arrepentirnos, bendito sea el Señor, amén. Porque si estamos en este lugar, hermano, es para irnos al cielo, amén. No para quedarnos, bendito sea el Señor, amén. Por eso, hermano, Dios quiere, hermano, un corazón arrepentido, bendito sea el Señor. Y Joel convocó a toda la nación, amén. No se escapó nadie, bendito sea el Señor, amén. Todos los puso a ayunar y a orar, bendito sea el Señor, amén. Como aquí, ¿verdad? Cuando convocan los pastores. Amén. Porque cuando los pastores convocan a ayunar, hermano, ¿cuántos ayunan? Y Dios habló, hermana, que dijo que no todos habían seguido el santo Dios, hermano. Terrible, hermano. Bendito sea el Señor. Pero aquí no se escapó ninguno, bendito sea el Señor. Todos ayunaron, amén. Como decíamos, hasta los recién casados, amén. Todos ayunaron. Nadie se escapó. Todos, hermanos, amén. Tuvieron que ayunar, bendito sea el Señor, amén. Dejan sus negocios para otro tiempo, amén. Es tiempo de buscar del Señor, amén. Así le declaró, bendito sea el Señor, amén. Disfrute después, es tiempo de hacer lamento y lloro delante de Dios, amén. ¿Cómo tocamos el corazón de Dios? Buscando de Él, amén. Llorando en la presencia del Señor, amén. Bendito sea el Señor, amén. Pero a veces lloramos, hermano. Pero no hay un arrepentimiento en el corazón. Amén. Dijo un hermano, no creo que hermano fue que dijo, que él le daba no sé qué cuando miraba gente llorando. Unas hermanas que como lloraban, decía, y unos hermanos que como lloraban. Amén. Pero no los miraba que cambiaban, dice. Bendito sea el Señor, amén. Pero esto es, lloraban y clamaban al Señor, amén. Pero había un cambio, bendito sea el Señor, amén. Bendito sea Dios. Así es que el Señor, hermano, quería, hermano, que ellos se volvieran de su mal camino. Bendito sea el Señor, amén. La misericordia y el juicio de Dios. Dios da esperanza. A pesar, hermanos, de todo, Dios da esperanza. Dios, hermano, enviaba al pueblo de Él, hermano, hacia el exilio. Pero también Dios, hermano, les daba esperanza al pueblo de Israel, hermanos. Amén. Siempre, hermanos, volvían, hermanos, nuevamente, amén, para ser restaurados. Bendito sea el Señor, para que se volvieran a Dios de todo su corazón. Amén. Dios reclamaba como propia la tierra que le había dado por herencia a su pueblo. Bendito sea el Señor. Amén. Hay un pasaje de la palabra del Señor, hermanos, que dice que en el libro de Jeremías, hermanos, que Dios les había dado aquella tierra, hermanos, deleitosa al pueblo de Israel. Aquella pueblo, hermano, que era deseada, hermano, por las naciones vecinas. Amén. Acuérdense, hermano, que el pueblo de Israel, hermano, había sacado a las naciones paganas, hermano, de aquella tierra, hermano, que Dios se las había dado por heredad. Amén. Aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham. Bendito sea el Señor. Amén. Pero dice que la Biblia, dice la palabra del Señor, que ellos habían hecho abominable aquella tierra que Dios le había dado. Bendito sea el Señor. Amén. Imagínense. ¿Qué es la que significa la palabra abominación, hermano? Algo que Dios aborrece, bendito sea el Señor. Amén.
Algo que Dios no soporta, bendito sea el Señor, amén. Y dice la Biblia que el pueblo había hecho abominable aquella tierra, bendito sea el Señor, amén. ¿Qué culpa tenía la tierra, hermanos, amén, de los moradores que se encontraban ahí en ese lugar? Bendito sea el Señor, amén. ¿No ve que la tierra, hermano, el mismo hombre la explota, sí o no? La tierra sufre, amén. La tierra, hermanos, amén, todo, hermano, como el hombre destruye, bendito sea el Señor, amén. Porque cuando empezó la tierra, hermano, cuando Dios formó la tierra, no es su estado natural que ahora vemos, amén. Sino, hermano, que era un estado bueno, amén, bendito sea el Señor. Donde la tierra, hermano, no sufría de maldad, amén. No sufría que el hombre la explotaba, bendito sea el Señor, amén. Pero como el hombre, hermano, ha venido arruinando, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque se ha venido, hermano, corrompiendo cada día. Bendito sea el Señor. Pero Dios da esperanza a su pueblo. ¿Cuántos tienen esperanza en Dios? Amén. Tenemos una esperanza. Bendito sea el Señor. Amén. Dios le dio esperanza a su pueblo. Amén. Pero ¿qué quería de él? Que el pueblo se humillara. Que el pueblo se arrepintiera de todo su corazón. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Dios, hermano, le da, hermanos, amén. Dice que este pasaje destaca dos bendiciones que Judá experimentaría en el futuro, bendito sea el Señor. Experimentaría la restauración, bendito sea el Señor, amén. Experimentaría, hermano, el favor de Dios, amén. Ya no iba a pasar, hermanos, ya no iba a pasar, dice, hermano, amén. Tiempos, hermanos, de calamidades, bendito sea el Señor, amén. Si ustedes dan cuenta, a pesar, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, amén, por una parte, hermanos, las naciones no la quieren, amén, pero el pueblo de Israel es bendecido, amén. El pueblo de Israel ya no pasa aquellas calamidades que habla la palabra del Señor, hermanos, en el antiguo tiempo que pasaba, amén. Ahora está gozando de las bendiciones, amén. Porque Dios ha prometido prometió bendecir a su pueblo, amén. El pueblo de Israel, hermano, es bendecido económicamente, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Si usted ha visto, hermano, el pueblo judío es bendecido, amén. El pueblo judío ya no está pasando aquellas calamidades, amén, que estaba sufriendo anteriormente. Bendito sea el Señor, amén. Aleluya. Aunque por otro lado, hermanos, sufre, amén, por la acechanza, hermanos, de sus enemigos, amén. ¿Pero por qué? Porque siempre está, hermano, siempre está la desobediencia en el pueblo de Dios, amén. Porque la desobediencia del pueblo de Dios fue, hermano, no haber recibido al Mesías, amén. Aquel Mesías de los cuales, hermanos, los profetas hablaron, amén, y dieron testimonio, hermano, que iba a venir, pero ellos no lo recibieron, bendito sea el Señor, amén. Pero también habla, hermanos, de una bendición, amén, que les da esperanza, que les dio esperanza, bendito sea el Señor, amén. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios, amén. Hermano, lo cual, hermano, no se dio en los días de Joel, bendito sea el Señor, amén. Pero ya muchos, hermanos, ya recibieron, hermanos, de esa bendición, amén, bendito sea el Señor. Y esa bendición, hermano, iba a trascender, hermano, fronteras. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Porque esa bendición no era solamente para el pueblo de Dios, sino para el pueblo de Israel, sino también para todos aquellos que Dios iba a llamar. Bendito sea el Señor. Amén. Porque dice la Biblia que Él derramaría, hermanos, de su Santo Espíritu sobre toda carne. Bendito sea el Señor. Amén. Y cómo habla la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Joel, amén, de esa profecía tan grande, bendito sea Dios, amén, de las cuales nosotros estamos gozando como pueblo del Señor, amén, bendito sea Dios. Por eso Dios es fiel a su promesa, amén. Aunque nosotros, hermanos, seamos infieles, Dios permanece fiel, amén, bendito sea el Señor, amén. Y el pueblo del Señor, hermanos, Dios sigue esperando de su pueblo del Señor, amén. Sigue esperando, hermanos, que el pueblo del Señor se vuelva a Él, amén. Bendito sea el Señor. Por eso Dios levantó al profeta Joel, hermano, como trompeta, amén, para que alertara a su pueblo. Bendito sea el Señor, amén. Y lo podemos ver, hermanos, que Dios siempre levantaba a hombres, amén. Hombres, hermanos, que estuvieran dispuestos, amén, que no tuvieran miedo, amén. Porque enfrentarse, hermanos, al pueblo de Israel en aquel tiempo no era fácil, amén. ¿Usted cree que por qué Jeremías le dijo al Señor, hermanos, que era un niño, que no sabía hablar? Amén. Él podía hablar. ¿Pero por qué? Porque mediante la historia él había visto o quizás hasta él había visto, hermanos, que a cuántos profetas le habían dado muerte. Y él haber dicho, este va a ser mi fin, amén.
Pero Dios le dijo, no tengas miedo, amén. Porque pelearán contra ti, amén. Pero yo estaré contigo, le dijo el Señor, amén. Bendito sea el Señor, amén. Hermanos, Dios es bueno, bendito sea el Señor, amén. Dios no quiere que su pueblo perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, amén. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, la Biblia nos enseña por medio de su palabra, hermanos, amén. Dios nos enseña por medio de su palabra, hermanos, todo lo que el Señor hace, amén. ¿Por qué? Por amor, hermanos, amén, a sus hijos. Bendito sea el Señor, amén. La gente, hermanos, que no conoce de Dios se burla, hermanos, amén, al oír, hermanos, de los juicios de Dios, amén. Y muchos pretenden ignorarlo, amén. Pasan, según ellos, inadvertidos, hermanos, del juicio que viene. Bendito sea el Señor, amén. Pero el juicio de Dios, hermano, lo que Dios envía, hermanos, amén, es, hermanos, para que el hombre se vuelva a Él, amén. Para que el hombre le reconozca, bendito sea Dios. Todas las catástrofes que pasan, hermanos, amén, cuando, hermanos, Dios envía juicio, hermanos, es para que el hombre se vuelva. Pero el hombre no quiere volverse a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Y la Biblia habla en el libro de Joel, hermanos, que viene, hermanos, el día de Jehová. Bendito sea el Señor. Parece que estuvimos viendo un tema, hermanos, acerca del día de Jehová. Bendito sea el Señor, amén. Donde dice que todas las naciones de la tierra harán lamentación, amén. Bendito sea el Señor, amén. Pero ya no habrá oportunidad, hermanos, amén. Porque terrible y espantoso dice que es el día de Jehová, amén. ¿Y quién, hermanos, podrá soportarlo? Nadie lo podrá soportar, hermanos, amén. Aún los fuertes, dice la Biblia, hermanos, amén, bendito sea el Señor. Dice que, hermanos, sus pies serán como agua, amén, bendito sea Dios. No podrán soportarlo, amén. Aquellos, hermanos, que se creen fuertes, aquellos que se creen orgullosos, hermanos, amén, delante de Dios, hermanos, cuando estén enfrentando todas esas clases de cosas, amén. Aquella gente que maltratan, hermanos, a su propio prójimo, hermanos. Un día se van a lamentar, bendito sea el Señor, amén. Así es que nosotros, hermanos, agarrémonos de Dios, amén, pidámosle a Dios cada día misericordia, amén, porque ese día viene, amén. ¿Qué día viene? No lo sabemos, amén. Pero, hermanos, la Biblia nos da, hermanos, nos alerta, hermanos, amén, que ese día viene pronto, amén. Ya todo se está cumpliendo, bendito sea Dios, amén. En el libro de Joel, hermanos, hay profecías, bendito sea el Señor, hermanos, amén, que no se han cumplido, pero se van a cumplir. Bendito sea el Señor, amén. Porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén, bendito sea el Señor. Dele palmas al Señor, hermanos, en esta noche. Bendito sea Dios. Así es que estudia, hermanos, el libro de Joel. Bendito sea Dios, amén. Porque el Señor enviaba juicios, amén. Porque el Señor se rebelaba, amén. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, amén. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, yo le doy gracias al Señor en esta noche, amén, por el privilegio que Dios me da, hermanos. Y así, hermanos, yo les hago un llamado, amén, al pueblo del Señor, hermanos, que apoyemos la escuela dominical, benditos. Apoyemos la escuela dominical, hermano, amén. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor, amén.